1989. Comienza el colapso del Imperio Soviético. Es una victoria histórica, presuntamente obtenida gracias a un comité secreto creado por el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Dejamos de jugar a la defensiva y empezamos a jugar a la ofensiva. Ese fue el gran giro que cambió el curso de la historia del mundo. Sí, podíamos hacerlo retroceder si queríamos. ¿Existió realmente ese comité? ¿Qué métodos utilizaron los guerreros de Reagan? Mediante la desinformación, los soviéticos conseguían que pareciera que medían 6 metros de altura. Tienes que salir ahí fuera y demostrarlo físicamente. Por primera vez, testigos de la época hablan públicamente de los hechos. El Parlamento sueco fue engañado. El gobierno sueco fue engañado. La prensa sueca fue engañada. ¿En qué clase de mundo vivimos? La guerra secreta de Reagan. El oleoducto soviético Yamal debía llevar gas por valor de 30.000 millones de dólares a Europa Occidental, especialmente a Alemania. La Unión Soviética necesitaba urgentemente ese dinero. Los expertos creen que fue la mayor explosión no nuclear de la historia. Los satélites de alerta temprana informaron a los centros de mando militares en Estados Unidos, donde saltaron todas las alarmas. Se produjo una enorme explosión en medio de la Siberia soviética. El jefe de la inteligencia militar, si no recuerdo mal, básicamente dijo, ha sido una explosión de unos 3 kilotones. Yo estaba en el Consejo Nacional de Seguridad. Nos informaron de la explosión y Gus Weiss, que trabajaba en el Consejo, se acercó a hablar conmigo y con los demás y nos dijo, no os preocupéis, es obra de la CIA. Vale. Fue una operación encubierta de la CIA. Jamás se hizo pública, algo que no era infrecuente a comienzos de los años 80. Bajo la presidencia de Ronald Reagan, engañar a la Unión Soviética se elevó a la categoría de arte. Cuando Reagan se convierte en presidente en 1981, muy pocos entendían que no era un actor de segunda, sino un conservador con voluntad de liderazgo. Yo, Ronald Reagan, juro solemnemente que desempeñaré lealmente el cargo de presidente de Estados Unidos. La percepción en Estados Unidos era, es un pésimo actor. La percepción en la Unión Soviética era, es un peso ligero. Se equivocaban absolutamente. Los pesos pesados del Partido Demócrata se reunieron inmediatamente después de las elecciones o de la investidura y dijeron, Reagan es un zoquete simpático, en palabras de uno de ellos. Y no lo era. Había que entender que el cerebro de Reagan no funcionaba un poco más deprisa, sino 10 veces más rápido que el tuyo o el mío. Y era enorme, era inmenso. Si nos renovamos aquí, en nuestro país, en todo el mundo nos verán más fuertes. Volveremos a ser un ejemplo de libertad y un faro de esperanza para todos aquellos que hoy no viven en libertad. Si es necesario actuar para defender nuestra seguridad nacional, actuaremos. Reagan no tiene una estrategia clara, pero sí un objetivo: derrotar a la Unión Soviética. No pretende sobrevivir a la Guerra Fría, sino ganarla. Es un conservador que en realidad es un revolucionario, un hombre con una misión. La genialidad de Reagan fue entender que el frente más importante en el que debía presionar era el económico. Sus asesores le decían, no, los soviéticos no están gastando solo el 15% de su PIB en defensa, están gastando el 50%. Y sí, puedes hacerlo retroceder si quieres. Aquel era el mayor secreto de la Guerra Fría. Todo el mundo cree que los grandes secretos eran los misiles, los submarinos, los tanques o los bombarderos. No. El gran secreto era que los rusos no querían que supiéramos que su economía estaba al borde del colapso. Reagan atacó a la Unión Soviética en muchos frentes, de forma abierta y encubierta. Para las operaciones encubiertas creó un estrecho vínculo entre la maquinaria política, las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia.
un grupo que solo respondía ante el presidente. El grupo era responsable del juego sucio y de la guerra psicológica. Oficialmente nunca existió. Extraoficialmente era conocido como el Comité de Desinformación. Estaba dirigido por una leyenda del espionaje de la Segunda Guerra Mundial, Bill Casey. Un maestro como banquero en Wall Street, como jefe de la campaña electoral de Reagan y como director de la CIA, uno de los hombres de confianza del presidente. Casey no tenía que informar a nadie. Cuando quería hablar con el presidente, entraba en su despacho y hablaba con él. Era el hombre de confianza de Reagan para todas las misiones. La tarea del comité era conseguir ganar la Guerra Fría mediante la política y las operaciones encubiertas. Y se elaboró una estrategia para conducir a la Unión Soviética a la bancarrota, convertir su inferioridad tecnológica en un desastre militar y humillarla. Reagan y Casey planean atacar la primera y debilitada fuente de ingresos de la Unión Soviética, la venta de gas y de petróleo. Reagan busca aliados para su plan y los encuentra en Arabia Saudí. Empezamos a presionar su economía, por ejemplo, recortando o forzando un recorte en las exportaciones de gas y de petróleo a Europa Occidental. Esa era su principal fuente de divisas. Pero nosotros la hundimos. También trabajamos con los saudíes para bajar el precio del petróleo, lo que ayudó a nuestra economía, pero perjudicó a la suya. Era bueno para nosotros y malo para ellos. Los saudíes se convirtieron en los nuevos aliados de Estados Unidos, pero los ingresos eran solo uno de los objetivos del equipo de Reagan. Cuando Reagan ganó las elecciones, me pidieron que me encargara de pilotar la transición para reemplazar a la gente que había en el Pentágono por gente que viera el mundo igual que lo veía Ronald Reagan. Y Reagan lanzó un programa para construir 15 portaaviones y tener una armada de 600 navíos en vez de una armada de 400. Reagan rearma al país. Estados Unidos tiene poderío económico para financiar enormes programas de armamento. Pero también hicimos algo que nunca antes se había hecho. Lanzamos insurgencias anticomunistas. Decidimos que debíamos apoyar a los revolucionarios en Afganistán para convertir a ese país en el Vietnam de la Unión Soviética. Y así lo hicimos. Otro factor fue la microelectrónica. La tecnología informática había empezado ya a cambiar el mundo. Habíamos empezado una nueva revolución industrial, una revolución informática a finales de los 70 y principios de los 80. Eso suponía que la productividad en Occidente aumentaría mucho más rápido que la productividad en el Este. Si nosotros usábamos ordenadores y software y ellos no, nuestra productividad aumentaría. Y eso significaba que la brecha entre las dos economías se haría más grande. Pero los soviéticos no eran estúpidos. Ellos comprendían todo eso, pero no podían hacer nada al respecto. No existía un Silicon Valley en la economía soviética, ni un dinámico sector privado. El caso más espectacular fue la Iniciativa de Defensa Estratégica, o SDI. El SDI puede considerarse un sistema de información avanzado, con unas pocas armas integradas en él. Un sistema de misiles defensivos en el espacio que podría hacer a Estados Unidos invulnerable ante un ataque con misiles nucleares, y también invencible. Los soviéticos lo examinaron y dijeron, no funcionará, no es posible hacer eso. Tendrían que dirigirlos mediante láser. No se puede hacer eso con precisión. Necesitarían equipos en el espacio. Es imposible. Pero pensaron, ¿qué demonios están tramando? Y la conclusión más obvia era, los americanos están proyectando un salto tecnológico a gran escala con el que nosotros no podemos competir. El Kremlin reconoce la amenaza. Necesita ponerse al día en tecnología de armamentos. Algunos representantes de la línea dura se preguntan si Reagan puede estar preparando un ataque nuclear preventivo. En 1981, en Canadá, en la cumbre del G7, Reagan intenta conseguir aliados.
y recibe el apoyo del presidente socialista de Francia. Mitterrand le ayudará a cambiar el rumbo de la historia. François Mitterrand desempeñó un papel clave, ayudando a poner fin a la Guerra Fría. Él le contó a Reagan que la DST francesa había reclutado a un coronel del KGB soviético que había trabajado haciendo espionaje industrial en Occidente. El oficial en cuestión era el coronel del KGB Vladimir Petrov y su nombre en clave Farewell. Farewell dirigía el robo de tecnología occidental. Según la información que él les proporcionó, había 1 millar de agentes desplegados en Gran Bretaña y en Estados Unidos haciéndose con su tecnología, legalmente cuando era posible y robándola si era necesario. Reagan está encantado. Sabe muy bien con quién debe hablar sobre esa información en Washington, en privado. Bill Casey, el director de la CIA, recibió los expedientes y tuvo el suficiente sentido común para no ordenar detener a todos esos agentes. Bill Casey, antiguo espía, dirigía entonces el Comité de Desinformación. Durante la transición, Bill Casey convenció al presidente electo Ronald Reagan para que, además de reforzar el ejército, algo con lo que se había comprometido y con lo que estaba de acuerdo, debía hacer un esfuerzo aún mayor con lo que algunos llamaban el Comité de Desinformación, para que, mientras se reforzaba la capacidad militar de la OTAN, para que midiera 3 metros de altura, se usara el engaño para que los soviéticos creyeran que medía 6 metros. Desde los años 50, bajo la presidencia de Eisenhower, habían existido comités similares, pero con Reagan, el Comité de Desinformación se convierte en un instrumento clave del gobierno, y su plan es sacar el máximo provecho de Farewell, el traidor del KGB. Gracias a Petrov, sabíamos lo que los soviéticos estaban comprando, así que les ayudamos, pero añadiendo algún ingrediente a lo que compraban. Por ejemplo, los circuitos integrados funcionaban bien durante un par de millones de ciclos y luego enloquecían. El software funcionaba bien durante un tiempo y luego teníamos un caballo de Troya. La tecnología espacial y aeroespacial sobre motores y F-16 funcionaba bien, pero hasta que las alas se daban la vuelta. Los circuitos integrados, manipulados, también provocaron la explosión del oleoducto siberiano, pero eso es algo secundario. Casey era lo bastante inteligente como para pensar la jugada hasta el final. Tarde o temprano lo descubrirían, pero cuando lo hicieran, se darían cuenta de que habían estado inyectando basura por todo su sistema y no sabrían dónde. Paralizar al enemigo mediante la confusión. Ese era el objetivo del Comité de Desinformación, formado por el director de la CIA, un asesor de la Agencia Nacional de Seguridad y representantes de todos los departamentos clave del gobierno. Esas personas tomaban decisiones porque el presidente, el secretario de Estado y el secretario de Defensa no debían saberlo. Ellos no podían implicarse. Quizás supieran algo, pero no debían implicarse y necesitaban tener alguna excusa plausible. El sabotaje sofisticado era una de las herramientas del Comité de Desinformación. Otra, la humillación. La Armada de Estados Unidos, bajo el mando del almirante Ace Lyons, estaba preparada para llevar a la práctica el plan de Reagan. Reagan aprobó la estrategia naval. Parecía encajar perfectamente en su idea de cómo pasar a la ofensiva para ganar la Guerra Fría. Eso no podía conseguirse con el statu quo. Cómo usar el poderío naval de Estados Unidos y no solo para exhibirlo. Al igual que el almirante Lyons, el Comité de Desinformación quería pasar a la ofensiva asumiendo los riesgos. La Armada de Estados Unidos pensaba que tenía suficiente superioridad para plantarse frente a las costas de la Unión Soviética y acercarse al oso ruso para insultarlo y humillarlo. Reagan aprobó mi recomendación de que inmediatamente
iniciáramos unas grandes maniobras militares de la OTAN al norte del territorio Hiuk por primera vez. Y lo que hicimos todos los años después de aquello fue incrementar allí la presencia militar para demostrar a los soviéticos que podíamos operar en el mar de Noruega. La Armada de Estados Unidos toma posiciones frente a un puerto clave en el norte de la Unión Soviética, la base de Murmansk, con un portaaviones y escoltado por su flota. La península de Kola era el enclave más valioso del mundo en aquella época desde el punto de vista geopolítico, porque los soviéticos habían concentrado allí todas sus fuerzas estratégicas de guerra nuclear, todos sus misiles nucleares submarinos, que ellos consideraban, al igual que consideraban a los nuestros, la base de su poderío nuclear, porque eran completamente invulnerables, o eso creían. La Armada de Estados Unidos zarpa para demostrarles que se equivocan. Su superioridad tecnológica es tan grande que juegan al gato y al ratón con los soviéticos. Puedes usar todos tus juegos de guerra y tus simuladores, como hoy hacen todos con esos juegos de guerra de ordenador. Eso no demuestra nada. Tienes que salir ahí fuera y demostrarlo físicamente. Ace Lyons ordena operaciones brutales. Para poner a prueba la preparación de los soldados americanos, los Navy SEALs asaltan barcos americanos e incluso un submarino con misiles nucleares. Ordenó que el cuerpo de élite o célula roja atacara bases militares estadounidenses, provocara tiroteos, secuestrara soldados americanos y que incluso los sometiera al submarino. Lyons también planeaba golpear y aterrorizar a los soviéticos. La Armada estadounidense les daría una lección a los rusos. Les demostraría lo inferiores que eran. Llevamos a cabo muchas operaciones encubiertas y de desinformación. Una de las cosas que hicimos fue equipar a un destructor con todas las señales que normalmente se esperan de un portaaviones. Es decir, las comunicaciones de la cubierta de vuelo, las huellas acústicas de un portaaviones, las proyectábamos en el agua para que los submarinos soviéticos las detectaran. El destructor se retiró y los soviéticos pensaron que lo que se alejaba era un portaaviones, pero entonces el cielo se llenó de reactores estadounidenses. Sorprendimos a dos aviones nodriza Tupolev Tu-95, no muy lejos de Murmansk, repostando. Y los pilotos de nuestros F-14 los acompañaron volando a su lado. Y ellos no se creían que nosotros estuviéramos allí. Nadie había hecho eso nunca. Los aviones de la Armada estadounidense impidieron que los aviones soviéticos repostaran. Sobre el mar de Barents, todo el escuadrón aéreo del portaaviones Eisenhower practicaba ataques sorpresa contra la Unión Soviética. Demostramos misión aérea tras misión aérea, justo sobre la misma frontera, que podíamos atravesar sus defensas, que las atravesaríamos y que éramos capaces de alcanzar sus fuerzas submarinas y sus centros de mando y todos sus centros logísticos y de apoyo en la península de Kola y dejarlos fuera de combate. Utilizaban la fuerza aérea para desconcertar a los soviéticos y el Comité de Desinformación creyó que podía elevar aún más la apuesta. Sacaban sus bombarderos prácticamente todas las semanas y volaban hacia la Unión Soviética. Y los soviéticos no entendían lo que estaba pasando. Los líderes soviéticos contemplaban cómo su en apariencia impresionante maquinaria militar era incapaz de defender el imperio. Por sus propios análisis operativos, sabíamos que habían calculado que no podrían defenderse durante más de una semana y que perderían toda la flota del norte en solo una semana.
Esa idea se extendió entre todo el alto mando soviético y entre los oficiales más veteranos. Y esa información también llegó al Consejo de la OTAN. Los ciudadanos de los países de la OTAN no sabían nada acerca de la debilidad soviética, ni sobre el creciente pánico que se apoderaba de su ejército y del Politburó. Empezaron a considerar la posibilidad de un ataque de Estados Unidos y se prepararon para lanzar un contraataque con armas nucleares. Esa era la situación. Los rusos estaban terriblemente asustados. Y si lees los documentos de aquella época, todos consideran ese periodo como el más peligroso desde la crisis cubana de 1962. A nosotros no nos preocupaba que pudiera desencadenar un incidente que, a su vez, pudiera conducir accidentalmente a la guerra. La gente que estaba más preocupada por eso tenía esa misma mentalidad que, durante 20 años, había impedido a los navíos de la OTAN operar tan cerca porque podría provocar a los soviéticos. Un error de juicio. En 1983, durante las maniobras de la OTAN Able Archer, los bombarderos nucleares soviéticos estaban preparados para despegar. Los avisos desesperados de los espías evitaron en el último minuto un Armagedón nuclear. El comité de desinformación había llegado demasiado lejos. Se trataba de un juego muy peligroso que podría haber desencadenado la Tercera Guerra Mundial. A pesar de ello, el comité siguió presentando una imagen desvirtuada de la realidad, causando conmoción y terror no solo en la Unión Soviética, sino también en las naciones aliadas. El siguiente objetivo presuntamente fue un país neutral del norte de Europa, tan solo separado de la Unión Soviética por el mar Báltico. Suecia, que cooperaba con la OTAN desde 1960. Suecia era, de hecho, extremadamente importante en una futura guerra mundial. Suecia está situada al norte de Alemania y era como un portaaviones insumergible desde el que Estados Unidos podía actuar. Nosotros no éramos un país neutral, éramos un país no alineado. Y como tal, teníamos al menos dos opciones: ser neutrales en caso de guerra o bien hacer otra cosa. Durante los preparativos para recibir a un portaaviones estadounidense, ya en los años 60, existía una línea de comunicación con la base de Wiesbaden, la base de la Fuerza Aérea estadounidense en Wiesbaden. Pocas horas después del estallido de la guerra, Alemania, como campo principal de batalla, habría quedado reducida a escombros radiactivos. Los informes iniciales confirman los bombardeos sobre aeródromos cercanos a Hamburgo, Frankfurt, Bitburg y Fürstenfeldbruck. Los datos que nos llegan del exterior no son seguros, pero sabemos que hay 2 bases operativas en el norte de África, 3 en el Reino Unido, 3 en Alaska, 5 en Canadá y el área nordeste, y 2 en el lejano oriente. Seguro que hay más, señor, pero es todo lo que sabemos según los informes. Los aviones estadounidenses necesitaban poder ir a algún lugar. Podían ir a Gran Bretaña, pero también posiblemente a Suecia. Y desde Suecia podían hacer mucho más que desde Gran Bretaña. Preparamos pistas para que los aviones estadounidenses pudieran aterrizar en su camino hacia el este. Estados Unidos necesitaba a Suecia como portaaviones. De esa forma, la Unión Soviética se vería obligada a librar una guerra en 2 frentes. En Suecia existía una élite conservadora en el ejército y en la comunidad de empresarios y aristócratas que apoyaba incondicionalmente a Estados Unidos y que desconfiaba de los socialdemócratas. En aquella época, el Partido Socialdemócrata Sueco era quizá el más poderoso del mundo.
Y tenía un líder carismático, Olof Palme, un hombre con una reputación internacional excepcional, un hombre con enemigos. Era un gobierno socialdemócrata, pero las élites en el poder tenían una agenda muy diferente y estaban mucho más ligadas a Estados Unidos y a Gran Bretaña. Y eso significaba que existía una división. Suecia estaba dividida. En cierta ocasión, almorcé con el exsecretario de Defensa y director de la CIA, James Schlesinger, y le pregunté por su visión de Suecia durante su época en el gobierno. Y él me contestó, ¿qué Suecia? ¿La Suecia de los políticos o la Suecia de los militares? A finales de los años 60 y principios de los 70, Occidente estaba conmocionado y dividido por la guerra de Vietnam, y las protestas del movimiento juvenil se extendían por todo el mundo. En Suecia, Olof Palme encabezaba las manifestaciones antiamericanas. Ya a comienzos de los años 70, el presidente Nixon dijo de Olof Palme, ese gilipollas sueco. Con su política de no alineamiento y su apoyo a la independencia de los estados jóvenes, Palme se gana muchos enemigos poderosos. Palme tenía graves problemas para explicar lo que estaba haciendo. Ellos nunca creyeron en él. Decía cosas como, quiero la independencia de Angola. ¿Por qué? ¿Por qué lucha por eso? Palme apoya los movimientos de liberación en todo el mundo. Quería ofrecer una tercera vía entre el capitalismo y el comunismo. Sí. Él solía apoyar algunos de los movimientos radicales que, incluso aunque no fueran comunistas, solían alinear sus intereses políticos con los de la Unión Soviética en algunas regiones. Sí, era una figura difícil. Un caso para el comité. En 1981, Palme sigue siendo el líder de la oposición. Falta un año para las elecciones y las encuestas le dan un resultado magnífico. Los planes de Palme y las ideas de Reagan eran como el fuego y el agua. El comité utilizaría los trabajos preparatorios realizados por la CIA. La agencia llevaba intrigando en Suecia contra Palme desde los años 70. Se sospechaba que Palme era un agente. ¿Qué clase de agente? Un agente influyente. Alguien bajo la influencia del KGB. ¿Fue eso lo que le dijeron la CIA y el MI6? Sí. ¿Puede darme algún nombre? ¿Quién se lo dijo? James Jesus Angleton, el jefe de contrainteligencia de la CIA. Reagan y Casey sabían que muchos en los círculos de seguridad de Suecia consideraban a Palme un traidor, y algunos almirantes suecos influyentes estaban de su parte. Sin duda se esforzaron para asegurarse de que los militares suecos estuvieran al corriente de la estrategia de la OTAN, de sus ideas, y tuvieran acceso a la tecnología que necesitaban para defender su neutralidad. La mañana del 28 de octubre de 1981, el jefe del Estado Mayor de la base naval sueca de Karlskrona recibe un mensaje sorprendente. Unos pescadores han avistado un submarino encallado. El comandante Carl Anderson zarpa inmediatamente. Cuando entramos en la ensenada de Gasefjorden, ordené parar los motores. Y de repente, a 100 metros de nosotros, lo vi. El casco verde y negro de un submarino de la clase Whisky, un submarino ruso. El submarino estaba bajo el mando de Josef Abrukevich, el comandante de la brigada de submarinos de Baltisk. Él había llevado el submarino hasta un fiordo extremadamente estrecho. El capitán Piotr Gushing se había visto obligado a seguir las órdenes de Abrukevich. No podía imaginarme que él estuviera al mando, o que se tratara de una incursión deliberada. Yo lo rechazaba por completo, porque la idea de llevar ese submarino hasta Gasefjorden era simplemente absurda, estaba condenado a encallar. Durante mucho tiempo el submarino deambuló sin rumbo.
Después, tras salvar un faro, Abrukevich lo hizo entrar en un canal de 100 metros de ancho en la neblinosa ensenada de Gasefjorden. Podrían haber alquilado un barco de pesca sueco con la bandera sueca. Usar un submarino era la mayor estupidez que podían hacer. El mundo descubrió que el submarino realizaba una misión espía en un fiordo en el que no podía sumergirse porque solo había 50 centímetros de agua bajo su quilla. Carl Anderson sabía que la persona clave a bordo del submarino era el misterioso comandante Abrukevich, pero recibió órdenes de no interrogarlo. Sí, fue una orden. Recibí instrucciones diciendo que las únicas personas a las que debía interrogar eran Gushin, el oficial de guardia aquella noche, el vigía y el timonel. A nadie más. No estaba autorizado para interrogar a nadie más. La Armada sueca envió submarinistas con cámaras. Esta es la primera vez que se hacen públicas estas imágenes. El equipo de buceadores hizo un descubrimiento asombroso, un enorme montón de arena detrás de las hélices. Delante de las hélices no había sedimentos arenosos, y eso significaba que el submarino había intentado emerger sobre las rocas. Quería quedarse allí. Y también habían movido el submarino 50 grados. De forma que todo el submarino estaba posado sobre la roca. No podía escapar. Resumiendo, el presunto submarino espía entró en un fiordo muy estrecho y tan poco profundo que la nave tenía que encallar tarde o temprano. Cuando eso ocurrió, pasó horas impulsándose sobre las rocas hasta que encalló. Y el oficial responsable de esa absurda maniobra quedó excluido ex profeso de la investigación. Whiskey on the Rocks fue el titular en todo el mundo. Suecia, un país oficialmente comprometido con la neutralidad, estaba conmocionada y horrorizada. ¿Fue obra de los guerreros secretos de Reagan? Si así fue, la provocación no bastó para evitar que los socialistas fueran elegidos. Olof Palme ganó las elecciones de 1982. Él quería que Suecia fuera un verdadero país neutral, el desarme y el fin de los bloques militares. Palme quería la democratización del bloque comunista, pero lo quería, en cierto modo, como Willy Brandt y Egon Bahr. Es decir, la Ostpolitik adaptada a las circunstancias de Suecia. El Comité de Desinformación consideró la victoria de Palme una señal de alarma. Otros la consideraron una oportunidad para el cambio. Palme dijo, debería empezar a pensar qué significa realmente una política de seguridad en la era nuclear. Yo lo hice. Y lo que descubrí me espantó. Ellos actuaban en contra de la sabiduría tradicional. La política de seguridad debía ser un esfuerzo conjunto. En la era nuclear no es posible ganar la guerra a la manera tradicional. No puedes destruir al enemigo. No puedes conseguir así la victoria. No es así como funciona la política después de las armas nucleares. Y eso significa que tienes que colaborar con la otra parte. Tienes que cambiar a la otra parte, acercándote a ella. Con el movimiento pacifista ganando fuerza en Occidente y en el Este, esas ideas se afianzan y alarman a Reagan y a Casey. Creo que aquel informe fue muy negativo para Palme. Ya no tenía sentido para la política de seguridad de Suecia, en absoluto. Quizá porque fuera una mala idea. Yo creo que era una muy mala idea. Y la gente lo descubrió muy rápido. A mediados de los años 80, el debate sobre el rearme dominaba la agenda política mundial. En Europa, los misiles nucleares soviéticos SS-20 y los Pershing II estadounidenses se apuntan mutuamente. Era una forma de escapar de esa destrucción mutua asegurada.
del conflicto este-oeste, en Europa y en todo el mundo. Y no se trataba solo de la seguridad común, también de la neutralidad y del no alineamiento. Esa era la fuerza del concepto que tenía Palme de un mundo diferente. Suavizar el enfrentamiento, justo lo contrario de lo que Reagan quería. Así que el Comité de Desinformación empezó a planear operaciones de guerra psicológica, manipulaciones de la realidad diseñadas para devolver a Suecia al rumbo que convenía a la estrategia de Reagan. No habían pasado ni 2 semanas desde la investidura de Palme cuando se avistaron periscopios frente a la base naval sueca de Muskó. Tras el Whiskey on the Rocks, todo el mundo dio por hecho que solo podían ser submarinos soviéticos. Mostraban los periscopios y las torretas de los submarinos al público. Un capitán de un submarino nunca haría eso. ¿Por qué quieres que te vean? Porque quieres provocar algún efecto. Y ese efecto se consiguió, y muy bien. Pocas horas después, la Armada dio una conferencia de prensa. Más de 750 periodistas internacionales informaron de la infructuosa búsqueda por parte de la Armada sueca de los submarinos soviéticos. ¿Una puesta en escena ante los medios? ¿Quién estaba detrás? El comité necesitaba poderosos aliados locales para poder organizar algo así, tanto en los medios como en el ejército sueco. En los años siguientes, la caza del submarino se repitió centenares de veces. Se avistaron submarinos extranjeros frente al Palacio Real y frente a las bases navales. Mientras Palme discutía con los líderes soviéticos planes de desarme y propuestas de paz, el ejército soviético parecía hacer lo que quería. En Moscú reinaba la confusión. Nadie había dado esas órdenes. ¿Podían ser misiones no autorizadas? Palme protestó en repetidas ocasiones ante el embajador soviético, quien le transmitió una sugerencia del Kremlin. Si cree que los submarinos son nuestros, bombardéelos. Nosotros sabemos que no son nuestros, así que no nos preocupa, pero si está seguro, bombardéelos. La guerra interminable contra los submarinos no identificados tuvo consecuencias. Aquello provocó que Palme no pudiese actuar de otra manera que no fuese atacar duramente a los rusos y, por lo tanto, hacía muy difícil llevar adelante la dimensión oriental de la seguridad común. El mando de la Armada sueca no hundió un solo submarino, pero torpedeó con éxito la política de seguridad de Palme. Sin los medios de comunicación suecos, la operación no habría sido un éxito. Los medios iban siempre muy por delante, explotando este problema según recibían información desde el interior del ejército. Entre 1981 y 1983, el número de suecos que se sentían amenazados por la Unión Soviética aumentó del 27 al 83%. Hay algo que me preocupa mucho. El hecho de que incluso en un país europeo, educado y progresista, un país del norte de Europa, como Suecia, un bastión de la democracia, parece ser muy fácil engañar y manipular a la mayoría de la población. ¿Qué papel jugó el alto mando de las Fuerzas Armadas suecas? ¿El del tonto útil o el de un colaborador voluntario en la estrategia estadounidense? Las órdenes del jefe del Estado Mayor de la Defensa y del primer ministro eran usar armas letales. Usar las minas, de hecho, las minas de 600 kilos, que sin duda eran letales para los submarinos. ¿Y por qué un par de almirantes dieron la orden de alto el fuego? La Stasi de Alemania Oriental recibió informes de sus agentes en Suecia.
corrían rumores entre los enojados oficiales de la Armada de que el filorruso Palme había dejado escapar a 4 submarinos atrapados. Desde 1983, 3 comisiones investigaron los incidentes con submarinos. La primera comisión concluyó que eran submarinos soviéticos. La segunda llegó a la conclusión de que eso no podía demostrarse. Después pasaron algunos años y apareció la entrevista con el antiguo secretario de Defensa de Estados Unidos, Caspar Weinberger, que dijo claramente que Estados Unidos había estado implicado en todo aquello. Nunca hubo ninguna invasión, ni maniobras en aguas suecas, ni acciones defensivas, sin consulta previa. ¿Insinúa que existía un acuerdo? Así que el jefe del Estado Mayor de la Armada sueca sabía entonces que había submarinos de la OTAN en aguas suecas. ¿Por qué no lo dijeron? ¿Y qué papel jugaron los estadounidenses y los británicos en todo aquello? Obviamente esto debe investigarse de nuevo en Suecia y por eso se ha nombrado una nueva comisión, de la que soy secretario general. Matías Mosberg descubrió un documento en los archivos de la base naval de Moscú. Algunos almirantes se alarmaron por las declaraciones de Weinberger y querían saber qué debían responder. Era algo así como: tenemos que coordinar nuestras respuestas. Yo quise llevarme una copia de aquel documento. Pero nuestro experto militar dijo que no era necesario, porque teníamos ese documento en nuestras oficinas, en la ciudad. Así que le creí y no lo hice. Cuando llegué a nuestras oficinas resultó que no teníamos ninguna copia y cuando volvimos a los archivos, aquel documento en particular había desaparecido. Ese es el tipo de cosas a las que nos enfrentamos. La comisión no lo tuvo nada fácil. Se les negaba el acceso a los archivos y descubrían que evidencias importantes, fotografías y documentos habían sido destruidas por los militares. Sin duda, nos estábamos enfrentando a cierto grupo que no decía toda la verdad a su propio gobierno sobre lo que sabía, sobre lo que había pasado, sobre lo que estaba pasando o sobre lo que había hecho, y que había tomado decisiones que tuvieron implicaciones trascendentales para la seguridad sueca y su política exterior. Decisiones que fueron tomadas fuera del marco democrático del gobierno sueco. Entonces, por supuesto, te preguntas a ti mismo, ¿dónde vives? En un país en el que los militares conspiran con una potencia extranjera contra su propio primer ministro. Las altas esferas militares en relación a este caso dijeron: son del este, son submarinos rusos, sabiendo que no lo eran. Deberían haber sido acusados legalmente por el peor de los crímenes, contra el principal interés nacional. Y para hacerlo hay que tener mucho apoyo. Mientras tanto, nuevas evidencias han emergido de las turbias aguas. La identidad de los misteriosos submarinos ha sido prácticamente establecida. Las naves avistadas eran mini submarinos y sus naves nodriza. Podemos decir que hubo 3 tipos de submarinos. Los submarinos más grandes estaban lejos de los arrecifes, fuera del archipiélago. El Porpoise británico, un submarino diésel transformado para transportar mini submarinos. Debido a la baja salinidad del Báltico, flotaba menos que en el Mar del Norte, para el que fue diseñado. Además, tenía que transportar 2 mini submarinos,
y carecía de la flotabilidad suficiente para volver a la superficie, por lo que tuvieron que añadirle tanques de aire. Que es justo lo que se puede observar en esta fotografía. Una estructura provisional con tuberías y placas de hierro para transportar los minisubmarinos. Y después había dos clases de submarinos en el interior. Hay descripciones muy detalladas en documentos clasificados como alto secreto. El más pequeño, de 10 metros, tenía forma de gota, un ojo de buey a proa y una escotilla de salida arriba, así como algunos detalles más parecidos a los del modelo italiano llamado 3GST-9. Los dibujos realizados por testigos oculares muestran el segundo tipo de submarino, un mini submarino de la clase Cosmos. Uno de sus rasgos característicos es el periscopio plegable tras la torreta, con una antena de comunicaciones vía satélite circular. Cuando hablé con un alto mando de la Armada de Estados Unidos, le pregunté por qué todo encaja con los submarinos italianos. ¿Por qué los usaron? Y él me contestó, para tener una excusa plausible. Porque si era un submarino italiano, no se le podría relacionar físicamente con Estados Unidos. Así podían decir que era un capitán italiano y que era muy aventurero. No se puede confiar en los italianos. Boris Pankin, el último ministro de Exteriores de la Unión Soviética con el presidente Gorbachov, utilizó su cargo para averiguar si realmente hubo submarinos soviéticos en Suecia. Solicité una investigación oficial y extraoficial al ministro de Defensa, Shaposnikov, y al jefe del KGB, Bakatin, y les pedí que buscaran en sus archivos si existía alguna evidencia documental de violaciones de la frontera que hubiéramos cometido nosotros. Y los motivé, dejándoles muy claro que ellos no se verían implicados. Ellos habían sido elegidos por un nuevo presidente del país, elegido democráticamente, y no necesitaban esconder ningún esqueleto que pudiera estar oculto en los armarios de sus predecesores. Los dos me respondieron oficialmente al cabo de 1 o 2 semanas. No había ningún documento relacionado con el caso. Si no fueron los soviéticos, ¿admiten hoy los estadounidenses que ellos estaban detrás de aquellos hechos? ¿Incluso detrás del curioso encallamiento del submarino soviético en Gasefjorden? ¿Fue una operación estadounidense? Sí, pudo serlo. Sí. 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 Cuando miro esas cosas, puedo ver su parecido. Esas operaciones llevan la misma firma. Veo cierto parecido. Sí, es posible. ¿No le está permitido hablar de ello? No, hay cosas que uno prefiere guardarse para sí mismo. ¿Y colaboraron los almirantes suecos con la Armada de Estados Unidos? Nadie puso ninguna objeción, si lo prefiere. En realidad, ellos se quedaban a un lado, sujetándote el abrigo. Inquietantes palabras, con graves consecuencias para la propia imagen que los suecos tienen de su país. Suecia fue engañada. La opinión pública sueca fue engañada. El Parlamento sueco fue engañado. El gobierno sueco fue engañado. La prensa sueca fue engañada. ¿En qué clase de mundo vivimos? En un mundo en el que Olof Palme es asesinado. El asesino aún no ha sido identificado. Poco tiempo antes de su asesinato, el Kremlin transmitió a un diplomático sueco que de nuevo existía la posibilidad de una política de seguridad común. ¿Cómo de interesados estaban los rusos
en poner en marcha el proceso por una política de seguridad común. Palme planeaba viajar a Moscú en 1986 para hablar de la política de seguridad común y de los submarinos. Con el presidente Gorbachov todo era posible. 4 semanas antes del viaje, que podría haber sido un gran éxito de su política, Palme fue asesinado. No me cabe la menor duda de que fue un asesinato político. Un asesino a sueldo. Un crimen como ese no sucede por casualidad. Si la visión de Palme se hubiera hecho realidad, habría afectado a intereses muy poderosos, los de aquellos a los que no les interesaba un mundo mejor. Ronald Reagan ganó la Guerra Fría y derrotó a la Unión Soviética. Sus métodos triunfaron. Él puso los cimientos para una rápida expansión de las fuerzas especiales y de los servicios de inteligencia estadounidenses, que hoy tienen un presupuesto de unos 80.000 millones de dólares. El Comité de Desinformación de Reagan fue un éxito. ¿Cuántas veces habrán sido copiadas sus operaciones? Los líderes rusos también han estudiado el método Reagan, y eso eleva el precio que todos tenemos que pagar.